Bien, hermanos, vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a estar allí. Y el gran tema del apóstol Juan es el amor. Qué agradable hablar del amor, ¿eh? ¿Cierto? ¿Ah? Y se nos llena el corazón así, calientito, ¿o no? El amor es un sentimiento, pero sobre el sentimiento el amor es una decisión. El sentimiento se agota si no hay una decisión. Si hay una decisión, el sentimiento permanece en las buenas y en las malas. Vamos a hablar del amor hoy día. Seguimos con el tema del amor. Siempre es agradable pensar y hablar del amor. Y asociamos el amor con belleza. ¿Es así o no? Amor igual, debe ser algo hermoso. Y nunca asociamos amor con fealdad. Pero el amor puede ser hermoso y puede ser siniestro. Y puede ser amor por cosas buenas y puede ser amor por cosas malas. ¿O no? ¿Qué define eso? Dios. Eso es lo que define lo que es bueno y lo que es malo. Fíjese, fuimos creados como naturaleza humana, fuimos creados para amar a Dios. Para eso fuimos creados, para amar a Dios y dar gloria a Dios. En la caída, ¿se acuerdan de la caída? ¿No? ¿Cuál fue la caída? La desobediencia. Y la desobediencia de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué es lo que hace Adán y Eva? O Eva y Adán comieron el fruto que le habían prohibido. Y ahí sucedió algo. El pecado entró en toda la creación. Y los seres humanos comenzaron a amar el pecado y a sí mismos. Lo cual nos dice, primero que nada, que el amor nace de Dios. Dios es la fuente del amor. Si Dios no tuviera amor, ¿qué sucedería? Nada existiría. ¿O no? Y Dios no sería Dios. Ese es lo otro. Pero porque Dios es amor, el universo existe. Y Dios lo redimirá del pecado que lo domina. Por amor de sí mismo y por amor a su creación. Como está escrito en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. La primera expresión del amor de Dios, ¿cuál fue? La creación. La creación de todas las cosas. ¿Y qué dijo Dios de la creación? Buena en gran manera, perfecta, sin arruga, sin defecto, sin mancha, sin pecado, buena en gran manera. La segunda expresión del amor de Dios fue la promesa de un Salvador ante el pecado destructor que había entrado en la creación. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llama? La simiente de la mujer. Entonces, y no fue el exterminio, porque Dios perfectamente, mire, esto lo voy a hacer todo de nuevo, esto, borrón y cuenta nueva, ¿o no? Podía haberlo hecho, ¿cierto? Pero Él ama su creación y yo voy a poner un Salvador, la voy a redimir. Y la tercera expresión del amor de Dios es el cumplimiento de la promesa del Salvador, el Señor Jesús, el cual es la expresión suprema del amor de Dios para la salvación de los pecadores que creen en Cristo.
Cristo no va a ser una salvación universal de todos, sino para el que confía su vida en Él. Y el que no cree ya está condenado. El amor de Dios es para salvación del pecado. Del pecado. Tome nota y subráyelo. Salvación, el amor de Dios es para salvación del pecado. Por tanto, el amor de Dios es para santidad. Es para santidad. Y no para seguir en pecado. De modo que ese amor de Dios que salve, que santifica, es incondicional y eterno. Ese amor de Dios depende solo de Dios. Porque si dependiera del hombre, usted a los minutos y medio lo ha perdido. Dios ha decidido salvarnos, sabiendo lo que somos, lo feos que somos, lo inmundos que somos. Pero Dios dice, yo voy a salvar a algunos de estos inmundos y feos. Y feas también, por si acaso. ¿Ah? ¿Ah? Dios dijo, yo los voy a salvar. Porque de eso depende de Él. Él decide salvar, Él decide a quién salvar y Él decide mantenernos en salvación. Y así también, Dios ama su creación dominada por el pecado. ¿Cómo muestra Dios el amor a esta creación pecaminosa, que lo rechaza, inmunda, etcétera? Por su provisión. Provisión de vida, inteligencia, provisión de alimento, de conocimiento, de lluvia y sol. Dios es bueno para con todos porque da lluvia y sol a buenos y malos, ¿o no? Amén. Tenemos un lindo balneario por ahí, ya. Ahí van solo los cristianos. No, van todos. Eso lo hizo Dios. Para todos, para buenos y malos. Entonces, ese es su amor condicional y limitado en el tiempo. Condicional porque, les voy a dar un ejemplo, depende de la buena voluntad, ¿no?, del hombre hacia la ley de Dios. Y yo tengo un ejemplo por experiencia personal y por experiencia de muchas parejas de matrimonio. Fíjense que cuando dicen el dicho popular, que dicen, este cabro llegó con la marraqueta de ajo al brazo, ¿o no? ¿Han dicho eso? ¿Por qué? Porque llegó el hijo, llegó la hija y llegaron un montón de cosas, hasta le fue bien en el trabajo. Bueno, esa es la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo una ley. ¿Cuál ley? El hombre y la mujer tendrán hijos, serán una sola carne. Están cumpliendo la ley de Dios. Cuando un hombre respeta a su mujer, no siendo creyente, Dios bendice eso. ¿O no? Amén. Condicional. Y limitado en el tiempo, quiere decir que esa bendición está limitada mientras usted vive en la tierra. Por eso es condicional y limitada. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Por eso se llama un amor condicional. Pero nosotros los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén. Amén. Tenemos el amor de Dios por la fe en Cristo. Y es un amor sacrificado, es un amor que perfecciona, es un amor que permanece, es un amor que da confianza y elimina el temor. Y es santo y para siempre. El título del sermón es El edificante y eterno amor de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Dios, queremos pedir que su Santo Espíritu guíe nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras voluntades a esta palabra, Señor, para entender la profundidad y la anchura, como decía el apóstol Pablo, del inmenso amor de Cristo Jesús, que usted nos ha regalado, Señor.
Ayúdenos, Señor, que nuestros duros corazones puedan ser quebrantados, Señor, para la gloria de su nombre. En Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermano, vamos a estar en 1 de Juan, capítulo 4, del 11 al 21. Vamos a ir al versículo 11. El amor de Cristo como ejemplo de imitar. Vamos a leer. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo nos ha amado Cristo? Y el versículo 10 dice, se lo leo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa ser favorable. ¿Y cómo fue favorable? Con un sacrificio. Y ese sacrificio significó que nuestros pecados Él los cargó, fue a la cruz, sufrió la tormento de la cruz, sufrió la muerte, y ese pecado fue pagado. Y yo tengo acceso, y cualquiera pecador tiene acceso a esa bendición por la fe. Por la fe en esa obra. No porque hace cosas, sino porque confía su vida completamente a Cristo. Entonces, ¿cómo amamos? Si Cristo nos amó así, dice, ¿cómo amamos al hermano? Porque dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros en forma sacrificial, ¿o no? No hay ni una vez. Fíjese, ¿qué significa? Dedicando tiempo a ayudar al hermano. No decir, este hermano del teléfono, el hermano, no. Eso, darle tiempo al hermano. Dedicarle tiempo, en ayudar, a conversar, si necesita ayuda, si necesita palabras, si necesita un consuelo. Y a veces se necesita escucharlo. Mucha gente que necesita ser solo oída. Y cuando hablan, ya hablan, y después te dan gracias. Uno no ha hablado nada. Pero te dan gracias, ¿por qué? Porque quieren ser escuchados. Y otra forma, despojándose de dinero. El hermano necesita, no sé, nunca hasta, no sé, 20.000 pesos. Si uno puede, ahí está. Eso es sacrificio. Entonces, hay otra forma también. Y estas formas de ayuda de tiempo y de dinero, no hay que considerarlo como un acto, pucha que soy bueno, autocomplacencia. Oh, el Señor me debe tener un tremendo premio. Eso es muy católico. Es muy católico. Y desgraciadamente yo lo he escuchado también entre evangélicos. No, no es así. Tampoco es para recibir una mano de vuelta. Al hermano, yo lo ayudo siempre, ni siquiera me quiere llevar la bolsa. ¿O no? Entonces, ¿para qué le hacemos eso? ¿Por qué no le ayudamos al hermano? Lo consideramos, ¿para qué? Para recibir mano de vuelta. O para la gloria de Dios. Entonces, ese no es un amor sacrificial, es un negocio. Si tú me haces este favor, yo te hago el otro. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Considerar al hermano superior a mí mismo. Reconocer sus cualidades. Eso significa realmente ser humilde. Porque a veces hablamos muy mal de los hermanos. No, que no saben ni leer.
o este no tiene los estudios de este otro, o porque este, no sé, tiene mejor pega. Eso es una forma de pensar, de reaccionar, que nosotros tenemos arraigada del mundo. Porque así actuamos en el mundo, ¿no? Y a veces actuamos así en la iglesia. Eso nos trae bendición. Mi hermano es lo mejor que Dios me ha dado. Es pesado, es hostigoso, cabuinero, pero es mi hermano. ¿O no? ¿Ah? Veamos Colosenses 3:17, por favor. Martín. Colosenses 3:17. ¿Quién lo tiene? Amén. Ya. Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Eso. Todo lo que hagamos, una ayuda. ¿Y cómo ir a trabajar? Esto, yo ir a trabajar, voy a ir temprano, no voy a sacar la vuelta, ni voy a robar los lápices, ni los tornillos, ni... Por amor al Señor, para que Él se glorifique, ¿no? Eso. Todo pensando en qué? Dando gracias al Señor. Gracias, hermano. Dando gracias al Señor, con gratitud al Señor. Dándole gloria, porque tengo un trabajo, porque puedo ayudar a mi hermano. Entonces, eso glorifica a Dios. Eso es de un corazón devoto a Dios y humilde ante los demás. Esa humildad que sale de acá adentro, que hay que aprenderla. ¿Y cómo la aprendemos? Obedeciendo la palabra del Señor. No la aprendemos en el mundo. El mundo te dice, tú eres un campeón. El mundo te dice, tú, y solo tú, sale adelante. Ese es el mundo. Acá no. Tenemos que depender de su palabra y crecer en humildad y en amor a Dios y a nuestros hermanos. Entonces, amar al hermano con humildad, considerar al hermano como de mayor valor que yo mismo y haciéndolo en el nombre, es decir, en la persona del Señor Jesús y dando gracias a Dios por Cristo. Es decir, ver en el hermano a Cristo, hermano. Ese es nuestro problema. Nosotros no vemos en el hermano a Cristo. Porque Cristo ama a ese hermano también. Él derramó su sangre también por ese hermano. Nunca la pensamos que nosotros somos los más cristianos de todos. No, y mi hermano también. Cristo murió por él. Y si no vemos a Cristo en él, que Cristo está en mi hermano, yo lo debo amar, porque es un hijo de Dios por Cristo Jesús. El mismo Cristo que está en mí, está en él. Entonces cuando yo estoy, llamémoslo así, murmurando o despreciando a un hermano, en el fondo yo estoy despreciando a Cristo. Nunca lo habíamos pensado así, porque tenemos una mirada muy carnal. Miramos siempre, y como mira el mundo, los defectos antes que las virtudes. Decimos, esa persona, mira que es bueno para esto, pero, y con ese pero anulamos todo lo demás. Tiene este otro defecto. ¿Son así o no? ¿Y qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos enseña el amor de Dios? A apreciar al hermano, a amar al hermano, considerarlo en alta consideración. ¿Por qué? Porque Cristo está en él. Entonces, y amarlo y soportarlo, porque Cristo nos ama y también nos soporta, ¿no? Nos soporta.
¿Cuántas veces soportó a los discípulos? Y los retó como 2 o 3 veces. Pero los amaba. Y los soportó. Soportó sus debilidades. Soportó sus malos entendimientos. Su cabeza dura. Lo soportó. Imagínense, el Señor está a la diestra de Dios Padre cuando escucha nuestros corazones, escucha nuestras palabras. ¿Qué dirá? Nos soporta. Intercede por nosotros cuando pecamos. Entonces, debemos aprender a conocer a Cristo y vamos a aprender a amar al hermano. Versículo 12 dice: la presencia invisible de Dios que permanece y perfecciona su amor en nosotros. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aquí hay 2 conceptos: permanecer y perfeccionarse. Entonces, nadie ha visto a Cristo. ¿Quién ha visto a Cristo? Perdón, ¿quién ha visto a Dios? Solo Cristo, solo el Hijo. Si alguien dice que vio a Dios, ese vio otra cosa, otro Dios. Porque si viera verdaderamente a Dios, estaría reventado. Si usted ve en la Biblia, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento que vieron a Dios y a Cristo glorificados, cayeron desmayados. Por eso dice el Señor: nadie verá mi rostro y vivirá. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces nadie ha visto a Dios, solo Cristo. Pero si nos amamos unos a otros con el amor de Dios, amor sacrificial, es señal que Dios permanece en nosotros. ¿Qué significa permanecer? Vivir continuamente. Ese es el permanecer. Su amor, y por su amor, y su amor en nosotros se ha perfeccionado. ¿Qué significa? Que ha crecido y ha madurado. No es un amor sentimental, no es un amor por las cosas que me da Dios, es un amor por lo que Dios es. Crecido, madurado, perfeccionado al punto de amar a los hermanos sacrificialmente. Esa es una señal. Y la otra, amar a Cristo por sobre todas las cosas, perdón. Cristo es o debe ser prevalente en todos los aspectos de la vida del cristiano. Mateo 10, 37, por favor. Amén. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Eso es. ¿Cuál es la preeminencia? Amar a Cristo por sobre su familia, por sobre todas las cosas que usted ama. Sobre eso tiene que estar Cristo. ¿Por qué? Amar a Cristo más que a sí mismo incluso me hace amar todas las cosas como Cristo las ama. Y me hace aborrecer las cosas que Cristo aborrece. ¿Se fija? Si yo cultivo y me dedico a amar a Cristo, yo voy a amar a mi familia como Cristo la ama. Si yo pongo a Cristo sobre todas las cosas, yo voy a aprender a amar las cosas que Cristo ama. Cristo ama a Dios. Cristo ama al Espíritu Santo. Cristo ama su iglesia. Cristo ama su palabra. Cristo ama la santidad.
Cristo ama la obediencia, Cristo ama la humildad. Eso. Entonces, cuando nosotros amamos a Cristo, más que todas las cosas, vamos a aprender a amar aquellas cosas que Cristo ama. Y aquello que ama a Cristo, vamos a aprender también a aborrecer aquello que aborrece Cristo. Cristo aborrece el pecado, ¿cierto? La desobediencia, la rebelión, la lujuria, la inmoralidad. Dios odia esas cosas, Cristo también. Entonces, el amar a Cristo por sobre todas las cosas me da ¿qué cosa? La mente y el corazón y la voluntad de Dios. Eso es la perfección del amor de Dios. Todos estamos creciendo en ese proceso. Unos más lentos, a otros re lentos, otros van más rápido. Pero todo cristiano está en ese proceso de crecer en el amor de Cristo. Versículo 13. La fuente del amor de Dios en el creyente. Vamos a ver qué dice acá. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Aquí está la clave. Permanecemos en Cristo y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu Santo. Y nos ha dado su Espíritu Santo por la fe en Cristo. Efesios 1:13, por favor. Efesios 1:13. Amén. Ya. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Sí. la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese el proceso. Oído la palabra de verdad, el evangelio. Habéis creído, confiado en esa palabra, y el Espíritu Santo sella al nuevo creyente. Lo hace propiedad de Dios y viene a vivir en el creyente. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo es el regalo de Dios al que pone su fe en Cristo. ¿Para qué? Para pensar como Cristo, para sentir como Cristo, para hacer la voluntad de Cristo según su palabra y amar como Cristo ama. Esa es la obra, una de las obras del Espíritu Santo. Lea Romanos 5:5, por favor. Amén. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos fue dado por la fe en Cristo. Derramado. El hermano el otro día dijo, no goteado, sino derramado. Dios tomó un balde de su amor y Dios, estamos chorreados del amor de Dios. Esa es la idea. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos el amor de Dios para crecer en Dios, conocer a Dios, amar a su Hijo, obedecer, amar la palabra, obedecerla, etc. Y llegar a ser, crecer en la semejanza de Cristo. Cuando hablamos de santidad, crecimiento espiritual, se sintetiza en una frase: crecer en la imagen y semejanza de Cristo. Romanos 8:29. Amén. ¿Ya? 8.
porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos eligió? ¿Para qué nos santifica? Para que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Santificación, crecimiento espiritual, esos son sinónimos de ser hecho, y esa es la tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, y el Señor Jesús lo dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo en el creyente. El Espíritu Santo nos da luz de las Escrituras. ¿Para qué? Para que amemos y conozcamos a Cristo. Versículo 14. Testigos directos. Dice, escribe el apóstol Juan, dice, y nosotros, uno diría a todos los cristianos, hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién puede decir que ha visto a Cristo? Los apóstoles. Entonces está hablando de un testimonio directo. ¿Y cuál es la conclusión? Dice, como yo soy testigo, he visto y he dado testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Por lo tanto, todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y en él Dios. Entonces, la conclusión de esta parte dice, yo soy testigo de la venida de Cristo, yo soy testigo de su obra, yo soy testigo de mi santificación, y todo aquel que recibe a Cristo será como nosotros, hijo de Dios. Y Cristo estará en él, y Dios en él, y él en Dios. Y después está el testimonio de todo cristiano. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, versículo 16 hoy, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. ¿Se fija? Si esto ha sido para mí, como apóstol, que yo he visto a Cristo, es también para todo aquel que cree, sin ver a Cristo. Tienen la misma bendición un apóstol que vio a Cristo de persona, y todos los creyentes que vinieron después que no hemos visto a Cristo de persona, pero tenemos la misma bendición. El amor de Cristo que permanece en nosotros y nos perfecciona. Esa es la bendición. Para ellos en ese tiempo y para nosotros. Y todos los cristianos de todos los tiempos. Pasamos al dígame, 16. 17. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Somos así? ¿Cómo somos? Pregunta, dice, pues como Él es, ¿quién? Cristo. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo? Es santo, ¿cierto? Perfecto. ¿Cuál es el título más usado acá en este pasaje? Él es el Hijo de Dios. Si Él es Hijo de Dios, nosotros también. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición del amor de Dios, somos permanentes y perfeccionados en nosotros. Eso nos hace, que nos hace hijos de Dios, ¿o no? Primera de Juan, vamos a primera de Juan 1, versículo 2.
Primera de Juan. Primera de Juan 1:12. También, pastor. También nomás. Perdón, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Amén. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque reconocemos que Cristo es hijo de Dios, porque tenemos la bendición del amor de Dios por medio de Cristo, etc. Pero yo aquí quiero hacer un paréntesis, veamos, quiero ponerlo en problema. Hay muchos que dicen que Cristo es hijo de Dios. Por ejemplo, no la voy a mencionar, pero hay una secta muy importante que declara que Jesús es hijo de Dios, pero que para salvarse se necesita primero la fe en Cristo, segundo los sacramentos, comenzando por el bautismo. Y cuando muere después necesita el purgatorio. ¿O no? ¿Me lo escuchado usted? Ya. ¿Qué significa eso? Significa que la cruz no es suficiente. Que la salvación dada por Cristo necesita la ayuda de esa iglesia con los sacramentos, aunque ellos reclaman que esos sacramentos se los dio Cristo. Pero, y segundo, cuestiona la deidad de Cristo y diviniza los sacramentos y la iglesia. Porque hay gente que dice, si se bautizó, está salvo. Mentira. En ninguna parte de la Biblia dice que el bautismo salva. Moja, pero no salva. ¿Y qué más dice que Jesús es hijo de Dios? Los demonios, ¿no? Chuta, que estamos en mala compañía, ¿no? Veamos Mateo 8:29, por favor. Mateo 8:29. Amén. Proclamaron diciendo: ¿Tú vienes con nosotros, que es hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esos son los Demonios. demonios en el endemoniado gadareno, ¿cierto? ¿Qué es lo que le dijeron los demonios? ¿Qué tienes con nosotros? Viene antes de tiempo, ellos saben que van a juicio. Tú eres el santo de Dios. Y los judíos de aquel tiempo, ni siquiera muchos que se dicen cristianos dicen eso, pero los demonios lo dicen. Perdón, entonces la pregunta ¿cuál es? ¿Qué nos diferencia de nosotros que decimos que Jesucristo es hijo de Dios? Que dice esta secta y los demonios. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está? Hay una diferencia. El cristiano que declara que Jesús es hijo de Dios se somete y ama a Cristo. Esa es la diferencia. Los demonios pueden decir que Cristo es el santo de Dios, pero siguen siendo demonios y odian a Dios. Y la secta puede decir que Cristo es hijo de Dios, pero siempre van a poner que necesita ayuda a Dios y Cristo, rebajándolo, porque no le creen, le creen en su poder. Veamos Lucas 46, Lucas 6, 46 al 49. Isaías 49. ¿Sí? Amén. Porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca.
Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Eso es, si no hay fundamento de la vida en Cristo, no solo de boca, de declaración, sino por obediencia, el día de la tribulación, el día de la angustia, la persecución, es la ruina. Para el que confiesa a Cristo de boca, pero no obedece. El que obedece tiene su fundamento en Cristo y va a permanecer. Amén. Va a resistir la tormenta. Entonces, esa es la diferencia. Entonces nosotros decimos que somos igual que Él, que somos hijos de Dios. Pero hay otra palabra acá en el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Propósito, para que tengamos confianza, ¿cuándo? En el día del juicio. ¿Usted tiene confianza en el día del juicio? Amén. Amén. ¿Por qué tiene confianza? Salvo. Porque conoce el amor de Dios, Amén. ¿cierto? El amor de Dios, para que tengamos confianza. Entonces, cuando conocemos el amor de Dios, nos produce confianza. No solo en el juicio final, sino ante cualquier tribulación. Estamos confiando en que Él está conmigo. Y pase lo que pase, por vida o por muerte, yo sigo siendo de Él. Amén. Confianza, seguridad en el día del juicio, al final del mundo. Pues como Él es, ¿quién? Jesús es hijo de Dios, nosotros también. Aunque Él es hijo de Dios por naturaleza. ¿Se fijan? Él es hijo de Dios por naturaleza. ¿Por qué? Porque su naturaleza es divina. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Y se nos da algo de la naturaleza de Dios. ¿Qué es lo que es? Lo mencionamos antes. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos da para compartir la naturaleza divina de Dios y de su Hijo Jesucristo. Veamos 2 de Pedro 1, 3, 4. Segunda de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. La concupiscencia es el deseo permanente que tiene el hombre en lo más profundo de su ser de revelarse a Dios y pecar. Eso la Biblia llama, está escrito ahí, concupiscencia. Por lo tanto, el amor de Dios no solo nos perfecciona, madura en amor, sino también nos da crecimiento de fe, hermano. Confianza. Mientras no conozcamos verdaderamente el amor de Dios, nuestra fe está afectada. Una frase que dice en este sentido el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, que pase lo que pase, y él dice: yo voy a recibir el premio allá. ¿Por qué? Porque yo sé a quién le creí. Ese hombre experimentó el amor de Dios y tenía una fe completa. Yo sé a quién le creí. Yo sé en quién confié. Yo sé quién me amó. Yo sé que Él cumple. Entonces, y gracias a ese amor podemos decir lo que dice Romanos 8.1. Romanos 8.1.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire, es bien categórica la frase. Dice, ahora no hay ninguna condenación para los que Van en Cristo. están en Cristo. ¿Cuál es la señal que andamos en Cristo? Que vivimos en el Espíritu y no en la carne. Entonces, ese es el gran tema. Fíjese, y dice esta afirmación categórica. Y vamos al versículo 18, que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿De dónde? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El cristiano que teme es que no ha madurado en el amor de Cristo. No tiene confianza en sus promesas. A veces cuando estamos en circunstancias, decimos, ay, Señor, querrá el Señor salvarme de esto, querrá el Señor. A veces sí, a veces no. El otro día escuchaba a un predicador, un muchacho joven. Entonces, hablaba de la relación con el Señor. Hasta un cierto punto dije, hasta aquí vamos bien. De la relación con el Señor. Porque el Señor decía, y se paseaba para allá y para acá, y decía, porque el Señor quiere solucionar tu problema, hacerte los milagros que tú quieras. Y se acabó. No sé de qué Biblia lo sacó. Pero esa es relación utilitaria, que a veces nosotros, por inmadurez, por desconocimiento, tenemos con Dios. Yo he escuchado tantos cristianos que se murió mi hijo y yo estoy enojado con Dios. O se murió mi esposa, se murió mi esposo. Yo estoy enojado con Dios. Dios no me hizo eso. ¿Por qué? Si yo era diácono, le servía, etcétera. Algunos ni eso, pero yo estaba enojado. ¿Por qué? Porque yo tengo fe. Nadie le ha dicho que para cada milagro hay que tener fe. Cristo hizo milagro a gente que ni siquiera lo sabía quién era. No podemos decir que tenían fe, por eso Dios hizo milagro. Entonces, tenemos ese problema. Tenemos una ignorancia de Dios, una utilización de Dios a nuestro servicio. Y todavía nos queda de eso. Entonces, y hay otro concepto. Cuando este amor no ha sido perfeccionado, yo temo perder la salvación. ¿O no? Porque no entendemos. Ya hay una doctrina que dice en algunas iglesias que la salvación se pierde. Entonces no se ha entendido la calidad del amor de Dios por medio de Cristo para los que creen. El amor de Dios es por Cristo es para salvación, santificación y es eterno. Porque ese amor depende solo de Dios. Usted no puede perder lo que no ha ganado, que le ha sido dado. No se puede perder eso. Es como decir, mi hijo deja de ser mi hijo. Puede ser emocionalmente, sí, pero si le sacan el ADN a él y me sacan el ADN, este es hijo, este es hijo, este es su hijo, este es su padre. No deja de ser hijo. Para Dios es lo mismo. Un salvo pasa a ser hijo y puede ser un mal hijo, pero sigue siendo hijo. ¿Y qué hace Dios? Lo disciplina, lo castiga, no juicio, porque el juicio es a los incrédulos y es condenación eterna. La disciplina y el castigo es para que se vuelva a Dios y a Jesucristo
y crezca en santidad. Entonces, el que no ha crecido tiene muchos temores. El que no ha crecido en el amor de Dios no se ha perfeccionado. Tiene muchos temores, muchas dudas, muchas desconfianzas. Y hacer de esa desconfianza una doctrina que la salvación se pierde porque yo cometo pecado. Y yo le voy a poner un ejemplo. Si fuera así, admitiendo que podría ser hipotéticamente así, entonces, ¿en qué quedan las promesas para Israel para el fin de los tiempos? Porque Israel llevó a Cristo a la cruz. Israel llevó a Cristo a la mano de los romanos para que lo crucificaran, lo mataran. Y según esta lógica sería que Israel ya está fuera del favor de Dios. Pero a mí la Biblia me dice que Dios va a abrir nuevamente un trato con Israel. Y en Zacarías está escrito que cuando los habitantes de Jerusalén verán a Cristo, verán a aquel que clavaron. Eso no ha sucedido todavía. Verán a aquel que clavaron. ¿Quién clavó? Que les muestre la seña de la cruz. ¿Y qué van a decir? Dicen, y llorarán como se llora al unigénito. Eso es Israel. Eso es en Jerusalén. No es en Santiago, Nueva York, Moscú, etc. No, en Jerusalén. Entonces esa es una promesa de Dios, que Israel va a ser restaurado. Y las promesas que Dios le hizo a Abraham para Israel se cumplen en Cristo. Generoso Dios, ¿cierto? Generoso Dios. Bueno. Entonces, hay un pasaje acá que quiero leerles. Efesios 3, 17 y 19. Quedan dos versículos y medio. Efesios 3, 17 y 19. Amén. ¿Ya? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. ¿Se fijan? La anchura, la profundidad, el largo, del inmenso amor de Cristo que supera cualquier cosa que podamos entender. Alguien que muere por delincuente tiene que tener mucho amor, ¿no? Porque todos los delincuentes pecadores. Incluso él murió por los que lo asesinaron. En la cruz dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Ese amor es grande, ¿no? Versículo 19-20. La prueba y la contraprueba. ¿Cuál es la prueba? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y tenemos ese testimonio. Esa es la prueba. ¿Cierto? Porque Él nos amó primero, porque Él murió por nuestros pecados. Por Él somos salvos, por Él somos santificados, por Él vamos a la vida eterna en la gloria de Dios. Eso es amor. Él nos amó primero. El hombre no estaba esperando a Cristo ni la salvación. Esa fue una decisión que tomó Dios. Por eso le decía, el amor es una decisión. Primero que nada, es una decisión de acá. La contraprueba. Veamos la contraprueba. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto?
Está claro, ¿no? ¿Ah? ¿O no? Amar a otros y no amar a un hijo de Dios. Amar a Dios y no amar a un hijo de Dios. El Hijo de Dios es un templo del Espíritu Santo, ¿no? Que dice que todo cristiano es un templo de Dios. ¿Por qué? Porque habita el Espíritu Santo. Entonces, si yo digo amo a Dios, yo tengo que amar su templo también. Por eso se dice el apóstol que dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, está mintiéndose a sí mismo. Y muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. ¿Y sabe por qué? Porque nos hemos fabricado un Dios a nuestra imagen y semejanza, de carne caída. ¿O no? Que Dios no ama a ese hermano. No, es que ama a mí me ama. ¿Ah? Bueno, así lo pensamos muchas veces. No. El hermano en Cristo, yo tengo que amarlo porque Cristo está en él. Y él es templo de Dios. Como yo soy templo de Dios. Entonces, si digo que amo a Dios, yo tengo que amar a mi hermano. Si digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, tengo un Dios diferente, que no es de la Biblia. Es un ídolo que se me acomoda a mis deseos. Entonces, y se cierra con el mandato. Tome nota, subraye, mandato. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Nada complicado, ¿cierto? Bien sencillo, cortito. El que ama a Dios, ama a su hermano. Punto. Practique. Practique. Busque a Dios. Ame a Dios. Crezca por medio de Jesucristo, sus palabras, ¿no? Y va a aprender a amar al hermano como a Dios le agrada. Por eso digo, subrayo y tome nota. Este es un mandamiento, no es una opción. No es, Dios no está diciendo sí o no y todos los demás, ¿no? No dice eso. Es un mandamiento categórico. Ame también a su hermano. Si no crecemos en amar a Dios y a su Hijo en modo preeminente, sobre todas las cosas, incluso sobre nuestra propia vida, no podremos cumplir el mandato de amar al hermano como Dios lo ama. Siempre será parcial, dando espacio a mantener el amor por sí mismo, que siempre es amor por lo carnal. El amor de Dios no es para, yo dije y repito, es para salvación, santificación. El amor de Dios no es para alcahuetear el pecado. El alcahuete del pecado es el diablo. Y en esto que tenemos que tener mucho cuidado en no confundir las cosas, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde que cuando uno le dice, hermano, usted está en este pecado, fíjese, eso es malo, tú no me amas, porque me estás juzgando. Imagínense, me estás juzgando, no me amas, ¿no? Bueno, si yo no lo amo, pero ¿qué le va a decir Dios cuando esté allá arriba? Entonces mejor escucha al hermano aquí que escuche a Dios. ¿Ah? Porque el juicio de Dios es definitivo. Aquí el hermano hace una aceptación para que cambie. Deje su pecado. Pero tenemos esa idea. Que decirle a un hermano, hermano, esto está mal. No, es que el hermano no me ama, me llama pura crítica. Sí, pero si el hermano anda en puros pecados. Entonces, se considera, y esto es muy carnal y muy de la iglesia actual, que hacer crítica o hacer una exhortación es falta de amor.
Eso significa que el Dios que se tiene hoy día es un Dios de carne, es parecido a mí. No es un Dios de juicio, Dios de amor, no es juicio, somos todos parciales. Dice, guachito, sigue nomás, pórtate así nomás, porque Dios es puro amor, así que estoy listo. Eso es mandar gente al infierno desde las bancas de la iglesia. ¿Derecha? Por lo tanto, no confundirnos con eso del amor. Es lo mismo que el amor al incrédulo. Nosotros somos llamados a amar al incrédulo, amar al homosexual, amar al ladrón, amar al... Pero el amor no significa decirle, estáis bien, ¿no? Si Dios te va a perdonar. No. El primer gesto de amor es predicarle el evangelio. Y decirle, advertirle, que tu pecado te lleva a una condenación eterna. Eso es amor. Decirle, no, si Dios te va a perdonar, no hagas lo que hagáis. Para inventar el camino al infierno, sin problema, sin cargo de conciencia, sin nada. Ese es el primer gesto de amor con los incrédulos. Decirle que sea salvo porque está caminando a la condenación eterna. Entonces, el amor de Dios es siempre para salvación y para santificación. Dios decidió amarnos, ¿cierto? No porque merecíamos algo o porque nos ganamos el amor de Dios. No, no hay nada que podamos hacer para ganar el amor de Dios. Dios decidió amarnos porque Él decidió de su propia voluntad, decisión, amarnos, no destruir su creación, para la gloria de su nombre. Y lo hace por amor a sí mismo y para la gloria de su nombre. El mandamiento de amarlo a él y al hermano para su gloria, es para su gloria. Porque cuando nosotros amamos al hermano, amamos a Dios y esperamos que Cristo sea exaltado en esto, no sea exaltado yo, no sea exaltado mis deseos o el hermano, sino que Cristo se glorifique y sea exaltado a los ojos de los demás, esa es nuestra bendición. Esa es nuestra bendición. Ahí está el crecimiento espiritual. Bien, hermano, yo quiero llevarlos en el último versículo, vamos a leerlo todo. Efesios 3. Efesios 3. Ya leímos una parte pero lo vamos a leer todo porque es muy interesante. Esta es una oración que hace el apóstol Pablo por la iglesia, en este caso de Éfeso. Efesios capítulo 3, y vamos a ver del versículo 14 al 21. Y yo les hago notar algo. Este pasaje, cuando lo lea, hágalo parte de su oración por su hermano. Hágalo parte de la oración por la iglesia, por los hermanos. Tome ejemplo del apóstol Pablo. Amén. Amén. Ponemos de pie. Leo yo y ustedes siguen, por favor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso, Señor,